estas ondas, estos medios de comunicación, gracias a Dios, y esta vez para escuchar nuevamente la palabra del Señor, todos los que están escuchando y en esta hora para meditar en la palabra. Nuestro tema para esta oportunidad es el día que los gritos se silenciaron, y he tomado el pasaje de Lucas capítulo 19 y vamos a buscar, los que tienen su Biblia ahí, Lucas capítulo 19, el versículo 29 en adelante. Dice así la palabra: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataron el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos que de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Hoy estamos celebrando, hermanos, el Domingo de Palmas, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. La palabra de Dios dice que Jesucristo recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al principio de su ministerio terrenal, posiblemente la gente no lo conocía muy bien al Señor, pero en 3 años y medio Jesús revolucionó todo Israel y las ciudades vecinas de Israel, predicando el Evangelio del Reino, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, resucitando a los muertos. Tal fueron las multitudes que se reunían, que pasaban varios miles. Por ejemplo, los evangelios nos mencionan que en una ocasión alimentó el Señor Jesucristo a 5,000 hombres, dice, sin contar las mujeres y los niños. Cuando el Señor Jesús estaba llegando ya al final de su ministerio terrenal, eran multitudes los que le seguían. Claro, hay que aclarar que entre las multitudes había de todo. Había gente que estaba impresionada de lo que veían hacer al Señor Jesucristo y le seguían con sinceridad, le seguían amándole al Señor. Pero también había gente que simplemente le seguía por curiosidad o por ser parte de la multitud. Y claro, había otros en la multitud, gente que se oponía al Señor, ejemplo, los fariseos, los saduceos y otras sectas. Hay que saber, hermanos, por qué somos parte de un grupo, porque somos parte de una multitud. No tenemos que ser parte de un grupo solo por entusiasmo o solo por seguir a un amigo o una amiga, sin darnos cuenta que hay razones que vale la pena ser parte de ese grupo o no. Recuerde que la multitud es voluble siempre. Así que no permita que alguien le fuerce ser parte de un grupo o de una multitud. Necesita estar bien parado, bien puesto con sus decisiones correctas para ser parte de un grupo o de una multitud. El Señor Jesucristo está en su última semana en la tierra y las multitudes estaban
enfervorizadas gritando en presencia del Señor. Pero fue en esta semana que todos esos gritos enfervorizados se silenciaron, se callaron. Hoy estamos celebrando Domingo de Palmas, la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, que sucedió hace más de 2000 años. Y vamos a ver aquí qué es lo que pasó. En primer lugar, la multitud gritó en su entrada triunfal. Algunos gritaban emocionados por lo que habían visto hacer al Señor. En el versículo 37 dice: cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios, dando grandes voces por todas las maravillas que habían visto. La gente estaba emocionada por lo que había visto, lo que el Señor hizo. Algunas multitudes eran sinceros, eran genuinos, amaban al Señor, pero otros estaban entusiasmados simplemente por los milagros que ellos habían visto. Otros en la multitud gritaban, tal vez asombrados por las enseñanzas que escucharon del Señor, porque eran, dice, con sabiduría y autoridad. La palabra de Dios dice que, en una parte dice en San Mateo, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. También en la multitud nos gritaban emocionados esperando al Mesías, porque este pueblo era religioso. Leían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, las profecías, y esperaban al Mesías. Y en el versículo 38 decían ellos: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Claro, para los discípulos, hermanos, el Señor Jesucristo, cuando estaba en ese día entrando a Jerusalén, era una tremenda alegría, una tremenda emoción. Y el Señor Jesucristo, en todo su ministerio público, había probado que era el Mesías. En el Señor se habían cumplido las profecías. El Señor le había dicho a los judíos muchas veces que Él es el Salvador que ellos estaban esperando. Sin embargo, cuando el Señor llegó, ellos no quisieron creerle lo que el Señor les dijo. Cuando el Señor Jesucristo apareció montado en un asno, estaba bajando del monte de los olivos para entrar a Jerusalén, el Señor estaba mostrándose a ellos, revelándose a sí mismo que era el Mesías de Israel. La entrada de Jesucristo a Jerusalén fue algo emocionante y fue con tanta multitud. Era un evento tremendo. Y las multitudes estaban dando gritos de júbilo y elevando alabanzas al Señor. Ellos están sabiendo lo que Jesús está haciendo. Ellos creen que el Mesías ha venido a liberar a Israel del Imperio Romano. Ellos le aclaman y dan gritos de alabanza a Dios por el Señor Jesucristo. Y hoy nosotros estamos celebrando este gran evento, hermanos, que sucedió allá en Jerusalén hace más de 2000 años. Y nosotros lo entendemos. Pero lamentablemente ellos perdieron el significado de este evento. Con este evento, hermanos, vemos que Jesucristo vino a cumplir la profecía que está escrita en Zacarías. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Allí estaba la profecía. Pero también, hermanos, con este evento vemos que el Señor Jesucristo está como forzando a los líderes judíos
para que hagan ellos lo que habían planeado, porque ellos estaban planeando matar a Jesús después de la Pascua. De todos modos, hermanos, la razón por que Jesús vino a Jerusalén ya estaba planeada. Tenía un propósito, y el propósito era ir al Calvario. La multitud no entendió esto, pero el propósito del Señor Jesucristo fue dirigirse a la cruz. Y esto el Señor lo había declarado a sus discípulos ya más antes. Porque nosotros encontramos ahí en San Mateo 16 que dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. También en este relato, en el juzgamiento del Señor, Pilato le pregunta al Señor Jesucristo: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú lo dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Como vemos, hermanos, la salvación no es asunto de ser parte de una multitud emocionada, de una multitud que grita, que se goza con los milagros o con la enseñanza de la palabra, o que cree en el Mesías. La salvación es una relación personal con Jesucristo el Salvador. Él vino con el propósito de ir a la cruz para cargar nuestros pecados y para limpiarnos con su sangre preciosa. También vemos que las multitudes gritaron cuando el Señor Jesucristo estaba en su juicio, en la prueba, ante los políticos y ante los líderes religiosos. Y vemos aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 19 y versículo 13, y voy a leer unos versículos ahí, y dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, o sea, las 12 del día. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. La multitud está gritando ahora. Pero ¿qué gritaban ellos? Esta vez decían: fuera, fuera, crucifícale. Nos preguntamos: ¿por qué este cambio de un momento a otro? Porque ellos estaban esperando al Mesías, que los libere del yugo romano. Y como no sucedió así, le acusaron al Señor de impostor. O sea, que no fue lo que dijo él lo que era, así, para ellos. El Señor Jesucristo desafiaba las reglas de los fariseos y no se acobardó bajo la autoridad de los sacerdotes y de los escribas. Jesucristo los descubrió y los denunció ante las multitudes, la hipocresía de los fariseos y de los escribas. Y por eso ellos dijeron que el Señor era un instigador. El Señor les trataba fuerte a los fariseos. Ahí en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, encontramos que les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!
porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera fuere limpio. Esa era la manera como el Señor Jesucristo enfrentó la hipocresía de los fariseos. Y ahora también, hermanos, Jesús está en juicio. Jesús está en prueba en el corazón de cada uno. Ahora, usted puede estar con Él o puede estar en contra de Él. No puede estar en los dos lados. O está con Jesús o está en contra de Él. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo aquí en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que, hermanos míos, hoy es el tiempo de volver a Jesús. A los que no han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, hoy es el tiempo. Si no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, entonces parte de aquella multitud que gritó en contra de Él. Pero si Jesucristo es tu Salvador, hermano, hermana, hoy es el tiempo de rendir completamente tu vida al Señor, de hacer completamente la voluntad del Señor. De otro modo, vas a escuchar sus palabras que te dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hoy es el tiempo, hermano, de escoger consagrar nuestra vida al Señor. Hoy es el tiempo de desconectarse del enemigo que te distrae y que quiere perder tu alma. Hoy es el tiempo de rendirse al Señor completamente. Así como el himno que cantamos dice: todo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel. Entonces estamos viendo que la multitud también gritó cuando el Señor estaba en su prueba, en su juicio. Pero la multitud también gritó cuando el Señor estaba crucificado. Dice allí en San Marcos, vamos a leer aquí una porción. En San Marcos, en el capítulo 15, en el versículo 25, dice: era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y de esa manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, y asimismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y cuando vino la hora sexta, o sea, las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, a las 3 de la tarde. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró.
Las multitudes gritaron cuando el Señor estaba crucificado, cuando el Señor estaba colgado allí en la cruz. Se burlaban de Él, le acusaban falsamente, movían sus cabezas ridiculizándolo. Incluso dicen los crucificados que estaban allí con el Señor Jesús, se unieron a la multitud burlándose al comienzo, ¿no? La gente deseaba que Jesús muera y que sus enseñanzas también desaparezcan con Él. ¿Por qué todo este enojo con el Señor? Porque ellos no entendieron la misión del Señor Jesucristo. Ellos estaban esperando al hombre que derroque al gobierno romano. Lo que ellos no entendieron es que Jesús no vino para hacer la revuelta, Jesús vino para la redención. Quizás la gente pierde ahora también la misión del Señor Jesucristo. Jesucristo no vino como un ejemplo de hombre bueno. Él no vino como un maestro que comunicó la verdad. Él no vino como un reformador social, nada de esto. Jesucristo vino a este mundo como el camino, la verdad y la vida. Jesucristo vino con un único propósito. Él vino a este mundo a morir. Y el Señor Jesucristo resumió su misión y lo declara en San Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ellos no entendieron la misión del Señor Jesucristo. Ellos aplicaron también mal el mensaje. Ellos leyeron la palabra, ellos tenían el Antiguo Testamento y las profecías. El Señor Jesucristo vino a un pueblo religioso que conocía la palabra de Dios. Estaban esperando al Mesías, pero cuando el Mesías llegó, le ignoraron completamente. Más bien ellos estaban esperando a un reformador, a un estratega militar, que venza a sus enemigos y que levante al pueblo de Israel para que domine el mundo. Ellos estaban esperando a un rey. Pero cuando vieron a Jesús como el Hijo del Hombre, como el servidor de la humanidad, como uno destinado a morir en la cruz, ellos tropezaron y perdieron lo que la palabra de Dios les había enseñado. Esta gente, por estar buscando el soldado estratega, perdieron al siervo de Dios que vino a salvar sus almas. Por supuesto, hermanos, el Mesías haría todas las cosas que ellos esperaban, pero en su tiempo, no en el tiempo que ellos esperaban. Cuando ellos vieron a Jesús en la cruz, ahí se terminó todas sus expectativas que tuvieron en Jesús. La cruz vino a ser su gran tropiezo de ellos, así como dice la palabra en 1 Corintios 1:18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Fue Jesucristo el Cordero de Dios quien derramó su sangre en la cruz para salvarnos. Fue el derramamiento de su sangre que lavó nuestros pecados. Fue la muerte y resurrección del Señor Jesucristo que nos abrió el camino al cielo. Pero ellos no lo entendieron. Tampoco ellos conocieron el actuar del Señor, los métodos de Dios. Ellos esperaban un rey, pero vino un Salvador. Jesús realmente vino a liberarlos, pero no como ellos pensaron. Allí el Señor Jesucristo, 6 horas en la cruz, hizo más que cualquier conquistador en la historia, porque Él derrotó las más terribles y persistentes enemigos del hombre: el pecado, la muerte, Satanás, el infierno.
Si esta gente hubiese entendido el mensaje de Dios, ellos hubieran estado regocijándose, hubieran estado dando gritos de victoria sabiendo que la deuda del pecado es pagada en la cruz. Pero no lo entendieron. Perdieron todo esto. Así que, mis hermanos, para terminar, este terrible día del Señor Jesucristo llega a su fin. La terrible muerte que soportó terminó. El cuerpo sin vida del Señor está colgado en la cruz. Las voces de las multitudes se han silenciado, porque el motivo de su enojo ha muerto. Pero, ¿qué hubiera sucedido allí en el Calvario si esta gente hubiera sabido lo que nosotros ahora sabemos? Los gritos no se hubieran silenciado. Ellos estarían dando voces de júbilo por la victoria. Si ellos hubieran visto lo que pasó al tercer día, que este crucificado se levanta de la tumba venciendo la muerte y el infierno, ellos le habrían adorado y se habrían rendido a Él y se hubieran retirado del Calvario gritando esa victoria. Pero nosotros lo sabemos todo ahora, y nosotros estamos celebrando ahora este gran acontecimiento, y hoy levantamos nuestra voz para decir que Cristo vive, que Cristo vive para siempre, y Él espera que toda la humanidad venga a Él. Su iglesia tiene que proclamar este evangelio glorioso, que Cristo vive. El Señor está diciendo aquí en Apocalipsis, y ahora también: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Hermano o amigo, si tú no eres salvo todavía, hoy es el día de la salvación. Recíbele ahora como tu Salvador personal. Hermano, hermana, si tú ya le conoces al Señor, alábale, adórale. Rompe toda cuerda que te está atando al pasado. Desconéctate de satisfacer los caprichos de Satanás en tu vida. Consagra tu vida al Señor, ámale, adórale, sírvele. Pronto vamos a escuchar el sonido de la final trompeta y empezaremos a dar voces de júbilo por la gran victoria que Jesucristo conquistó en la cruz. Alabemos al Señor por todo este gran triunfo. Y clamemos al Señor. Yo quisiera proponerles a ustedes, hermanos, y a todos los que me escuchan, y suplicarles que nos reunamos a clamar al Señor. Yo les propongo si podríamos reunirnos a las 7 de la noche en nuestros hogares, alrededor de nuestra mesa, con la familia, o los que están solos haciendo un devocional personal también juntos, a esa misma hora, y clamar a nuestro Dios. Clamar a nuestro Dios que termine con esta plaga. Clamar a nuestro Señor que sane los enfermos del COVID-19. Aclamar a nuestro Dios por nuestra ciudad, por esta nación. Aclamar al Señor que este virus vaya desvaneciéndose. Aclamar al Señor por nuestra vida y por la vida de nuestra familia. Dios quiere que su pueblo le aclame, levante su voz en oración. Dice ahí la palabra: si se humillare mi pueblo y orare y buscare mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos,
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice también Ezequiel, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Es el tiempo de clamar al Señor. Dios quiere hacer algo. Su pueblo tiene que clamar. Yo les invito a ustedes a que hagan esa reunión a las 7 de la noche en sus hogares y todos levantemos nuestra voz al cielo, clamando a nuestro Dios. Dios quiere hacer milagros. Dios quiere mostrar. Dios está mirando a la gente en este mundo. Aquellos que están buscando ahora su presencia, que tienen el temor de Dios. El Señor quiere terminar con todo esto y traernos la calma, la bendición. Vamos a orar. Incline su rostro, vamos a orar. Altísimo Dios, estamos delante de tu presencia. Tú estás mirando, Señor, desde el cielo lo que estamos pasando aquí en la tierra. Tú sabes, Señor, cuándo esta plaga va a terminar. Pero tú has dicho, Señor, en tu palabra, que si tu pueblo clamare, tú nos responderás desde los cielos. Y antes que clamen, responderé, dice tu palabra. Y mientras aún hablan, yo habré oído. Te rogamos, Señor, que traigas tu bendición en este tiempo de dificultad. Te rogamos, Padre, que tú traigas sanidad. Tú puedes hacerlo, Padre. Te suplicamos, bendito Dios, que guardes también al personal de los hospitales, médicos, enfermeras y todo el personal que atiende a estas personas que están enfermas del COVID-19. Señor, te rogamos que levantes el ánimo de tus hijos. Pero también te rogamos, Padre, que nos des esa sabiduría, esa prudencia para ser obedientes a las normas, a las reglas que está dando el gobierno, las personas que son capacitadas en la salud. Te suplicamos, bendito Dios, tu bendición. Que hagas un milagro, Padre, que hagas algo. Ten misericordia, bendito Dios, tú eres un Dios de misericordia. Bendice a tu iglesia, Padre, bendice a tu pueblo en el mundo entero. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo el Señor. Gracias, Padre. Reciba la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con la iglesia del Señor.